pequeño repaso, bien rapidito, porque yo todavía no puedo estar mucho tiempo sentada, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a repasar hoy día algo de combinación lineal, dependencia lineal y dependencia lineal. Mañana vamos a buscar un tiempito para ver algo del conjunto generador y espacio lineal generado, base y dimensión, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguien en la línea que pueda trabar. Número 1, tenemos un vector U y tenemos dos vectores B y W. Son tres vectores que pertenecen a un espacio en 3 dimensiones, ¿no? Tridimensional porque tienen 3 componentes. Como ustedes podrán ver, el vector U tiene un alfanumérico, ¿sí? Como segunda componente, y dice que nosotros debamos escribir U como combinación lineal de B y de W. Tienen que tomar en cuenta también que tanto el vector B como el vector W también presentan alfanumérico, ¿sí? Acá tenemos un alfanumérico en el vector B y otro alfanumérico en el vector W, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con alfanumérico, lo que tenemos que hacer primero es leer bien la orden, la instrucción que se nos va a dar y poder encontrar, poder hacer un análisis de esa variable que se le está dando para poder contestar las preguntas. Entonces, acá la pregunta es bien específica, combinación lineal, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes deben saber, ya deben abstraer toda la teoría, es que si un vector es combinación lineal de otros vectores, ¿sí? Decimos que ese conjunto de vectores, es decir, esos 3 vectores, son linealmente dependientes, ¿sí? Si es combinación lineal, significa que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Y para que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente, la determinante debe ser igual a 0. Y entonces ustedes aquí ya tienen dos teoremas que pueden basarse para poder contestar su respuesta, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros estamos hablando de combinación lineal y estamos haciendo la resolución de los sistemas de ecuaciones, el resultado debe salir infinitas soluciones, ¿sí? Debe ser un sistema compatible, indeterminado, ¿sí? Sabiendo ustedes estos tres puntos, lo siguiente es saber escribir la formulación de combinación lineal y la formulación de dependencia o independencia lineal, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de combinación lineal, lo que hacemos es las operaciones cerradas del producto de un escalar por un vector más la suma de vectores y lo igualamos a un vector, ¿sí? Eso es combinación lineal. Decimos si este vector es combinación lineal de otros vectores que multiplicado por sendos escalares y sumado me pueden dar este vector original, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dependencia o independencia lineal, si ustedes se dan cuenta, es la misma formulación, pero lo igualamos al vector nulo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos analizando dependencia, al vector nulo, cuando estamos analizando combinación lineal, a un vector en específico. Dice LI, ¿sí? Independencia lineal. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un conjunto de vectores que son independientes linealmente? Si la única forma que este vector nulo sea combinación lineal de otros vectores es que estos escalares sean igual a 0, ¿sí? Entonces, la única forma es que nosotros tengamos como resultado la solución trivial. Cuando nos dan la solución trivial en la resolución de sistema, nosotros estamos hablando de un conjunto de vectores linealmente independientes. Si nosotros al resolver nuestros sistemas de ecuaciones y aparte de la solución trivial,
nos da otras soluciones, es decir, infinitas soluciones, nosotros estamos hablando de un conjunto de vectores linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, en base a todo esto, nosotros vamos a ir a resolver. Entonces me decía, para que un vector sea combinación lineal de otros vectores, pues lo colocamos en forma de combinación lineal, ¿sí? Igualamos a nuestro vector, multiplicamos y formamos nuestro sistema de ecuación si es que nosotros queremos ir por la resolución de sistema. Pero si nosotros queremos ir por determinante, lo que debemos hacer es como tenemos 3 vectores y 3 componentes, vamos a tener una matriz cuadrada, entonces podemos aplicar determinante. Esa determinante debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ustedes forman su matriz y encuentran la determinante. Teniendo el cuidado del método que vayan a aplicar, ¿no? Ustedes pueden aplicar cualquier método para resolver la determinante. Si para ustedes es más fácil SARRU fila, SARRU columna, reducción a la triangular superior, o lo que veníamos haciendo, que es el método directo, ¿no? Aquí tienen que tener mucho cuidado, demasiado cuidado en las operaciones algebraicas que ustedes van a hacer, porque si se equivocan en alguna multiplicación o en algún exponente, y el resultado va a dar errado. Entonces, sacamos la determinante, ya lo saben, la diagonal principal multiplicada por la paralela menos la diagonal secundaria multiplicada por sus paralelas, ¿no? Tenemos acá una ecuación de segundo grado, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que cuando ustedes van a trabajar con sistemas de ecuaciones, traten de trabajar con números pequeños, ¿ya? Entonces traten de buscar sistemas equivalentes de tal manera que sus cálculos sean los menores posibles. Acá, como nosotros podemos ver, podemos multiplicar por menos 2 y vamos a tener un sistema de ecuación equivalente, ¿sí? Si ustedes ven que ha salido una raíz cuadrada, pues tienen que tener 2 soluciones. Ya ustedes saben cómo resolver, cómo sacar raíces de resolver ecuaciones de segundo grado y de primer grado, ¿no? Entonces, tienen que analizar ambas soluciones. En este caso, mis soluciones son más 2 menos 6, de tal manera que al despejar, yo tengo que analizar con menos 2 y tengo que analizar con 6. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar. Lo primero es encontrar los valores que puede tomar esa variable alfanumérica, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, pues, es ya simularlo, ¿no? De tal manera que si K es igual a menos 2 y K es igual a 6, dado que estamos calculando la determinante igual a 0, este conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa el planteamiento del problema? El planteamiento de los problemas se basa básicamente en la teoría, ¿sí? Cuando hablamos de combinación lineal, vuelvo a repetir, hablo de dependencia lineal, sistemas con múltiples soluciones, ¿sí? Cuando hablamos de independencia lineal, hablamos de una única solución. Entonces, acá pueden, como hemos visto, acá podemos haberlo resuelto a través de la determinante, o podíamos haber encontrado nuestro sistema de ecuación con la fórmula de combinación lineal y formar nuestra ecuación vectorial, ¿no ve? E ir armándolo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este ejercicio, si no me equivoco, lo hemos hecho en una de las clases. Si tuviesen alguna duda sobre la teoría, que eso es lo que me interesa. ¿No hay ninguna duda? Bueno, vamos a pasar entonces. Miren, en este caso, yo he simulado ya con un K igual a menos 2, ¿sí? Y hemos reemplazado en la fórmula de combinación lineal
Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos nosotros cómo podemos nosotros expresar nuestro vector. ¿Sí? Ok. Dice determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. Volvemos a repetir, cuando hablamos de independencia o dependencia lineal, lo que tenemos que hacer es igualar al vector nulo, ¿sí? Siempre al vector nulo. Entonces aquí nosotros estamos trabajando con cuatro matrices de orden 2, ¿ya? Ustedes saben que estas matrices forman un subespacio, ¿sí? Entonces lo que tenemos nosotros que encontrar son estas variables, estos escalares. Nosotros podríamos haber trabajado, cuando trabajamos con matrices, podríamos estar trabajando también con vectores con 4 componentes, ¿sí? Porque al final, esta matriz nosotros la vamos a representar como un vector con 4 componentes, ¿sí? Entonces, igualamos a lo que es el vector nulo. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las variables que nosotros vamos a definirnos, cuáles son nuestras incógnitas, y formamos nuestra ecuación vectorial, ¿sí? Una vez que nosotros formemos nuestra ecuación vectorial, no es necesario que ustedes puedan resolverlo a través de Gauss o Gauss-Jordan. Ustedes tienen que encontrar el método más rápido para resolver, ¿sí? En este caso, el método más rápido era haciendo sustitución. Entonces, como podemos darnos cuenta, acá la solución que nosotros tenemos, estamos ante un sistema compatible determinado, es decir, una única solución, ¿sí? Y la solución que nos está presentando es la solución trivial. Entonces, cuando solamente tenemos como solución la solución trivial, nosotros decimos que este conjunto de vectores, estos 4 vectores, son linealmente independientes, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros hemos visto lo que es la dependencia o la independencia lineal y la combinación lineal, nosotros vamos a determinar ahora lo que son las bases de los espacios vectoriales, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de base, ya nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios para que un conjunto de vectores formen una base del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, los dos criterios para que formen una base es que sean un conjunto generador, ¿sí? Y que ese conjunto de vectores sean linealmente independientes, ¿sí? Sean linealmente independientes. En este caso, acá yo tengo un subespacio que está formado por dos matrices de orden 2, ¿sí? Y estoy preguntando si estas dos matrices forman una base del espacio vectorial. ¿Cuál es el espacio vectorial? El espacio vectorial, pues, van a ser las matrices de orden 2 por 2, ¿sí? Ese es su espacio vectorial de ustedes. Entonces, lo que vamos a analizar, si es a partir de estas dos matrices, yo puedo generar todas las matrices de orden 2 por 2, incluida el vector nulo y el mismo espacio vectorial. Y entonces, los criterios son conjunto de vectores linealmente independientes, ¿sí? ¿Y cuáles son los criterios que ustedes deben manejar para que sean linealmente independientes? Dice, si un conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de él también será linealmente independiente. Estas fueron las teorías que nosotros vimos para poder aplicar en las soluciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de vectores y ese conjunto de vectores es linealmente independiente, un subconjunto de él también será linealmente independiente. ¿Cómo vamos a activar este criterio?
En este ejercicio anterior vamos a dejar de lado estas dos matrices y nos vamos a centrar en este conjunto, ¿sí? En este conjunto de vectores. Acá tenemos las cuatro matrices que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y habíamos analizado que estas cuatro matrices eran linealmente independientes. Fíjense acá, habíamos hecho todo lo que era el estudio de independencia lineal y habíamos arrojado, y la solución de nuestro sistema era la solución trivial. ¿Sí? Estábamos trabajando con estas cuatro matrices. ¿Sí? Entonces la pregunta dice, si este conjunto de matrices es linealmente independiente, ¿cómo será un subconjunto de él? Es decir, nosotros vamos a sacar esta matriz de acá, la matriz A sub 2, y vamos a sacar la matriz A sub 3. Acá está mal, ¿no? Y nos preguntaremos, ¿sí? Si ustedes saben y dominan la teoría, ¿ya? Contestándose con los criterios de independencia lineal, ustedes podrían decir que este conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿ya? Porque si nosotros tenemos un conjunto formado por cuatro matrices y sacamos un subconjunto de él, ese subconjunto también será linealmente independiente. Entonces es válido aplicar a los criterios de independencia lineal. ¿Sí? Aplicando los criterios y la teoría, ustedes pueden contestar. Y dicen, este conjunto, este subconjunto, es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, ya cumplimos el primer criterio, que es linealmente independiente. Ahora el segundo criterio para que sea una base es que sea un conjunto generador. Cuando nosotros estamos hablando de conjunto generador, decimos que a partir de ciertas matrices, nosotros podemos construir todos los vectores que pertenecen a un espacio vectorial. Entonces, cuando nosotros vamos a verificar conjunto generador, quiere decir que a través de combinaciones lineales, nosotros podemos generar todos los vectores del espacio vectorial. Para verificar un conjunto generador, el primer paso que ustedes deben dar es crearse un vector genérico de ese espacio vectorial. Y entonces, como nosotros vemos, nuestro espacio vectorial son matrices de orden 2, ¿sí? Y un vector genérico pues tendrá esta forma, ¿no? También es una matriz de orden 2, donde sus elementos van a ser los números reales, porque estamos trabajando sobre el cuerpo de los números reales. Y entonces, para verificar si es un conjunto generador, lo que hacemos nosotros es igualar a ese vector genérico, ¿sí? Y hacemos las operaciones de la multiplicación de un escalar por un vector más la suma cerrada de los vectores. De esta manera nosotros vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones. Hacemos la multiplicación de un escalar por cada uno de los componentes de mi matriz. Hacemos la suma de matrices y formamos nuestro sistema de ecuación. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos ver que alfa es igual a A, alfa es igual a B, beta es igual a C y beta es igual a D. Como ustedes pueden ver, nosotros podemos formar ya nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta cuáles son nuestras incógnitas, ¿no? En nuestro caso, nuestras incógnitas son alfa y son beta. Alfa y beta. A, B, C y D son los componentes de mi vector genérico, ¿sí? Entonces, formamos nuestro sistema de ecuación, lo vamos a formar como vectores columna y tenemos nuestra siguiente matriz, ¿no? Siempre cuando estamos hablando sobre conjunto generador, nuestra matriz se amplía con los elementos genéricos de nuestro vector. Bien, entonces acá nosotros podemos hacer ya las operaciones elementales, ¿sí? Y este será nuestro resultado. Como podemos ver nosotros acá, ya
tenemos que hacer el análisis a través de esta matriz ampliada, ¿sí? Si nosotros observamos nuestros sistemas de coeficiente, todas estas dos filas son nulas, pero no así los términos independientes. De tal manera que nosotros tenemos una solución condicionada, ¿sí? Esta solución condicionada dice si menos A más B y menos C más D fueran cero, ¿sí? Si estas dos fueran cero, S no va a generar el espacio vectorial de las matrices 2 por 2. ¿Okay? Entonces, tienen que hacer bien su análisis. En este caso, esa sería la respuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué no van a generar? Dice, los vectores son linealmente dependientes cuando el número de elementos rebasa la dimensión del espacio que los contiene, ¿sí? En este caso, nosotros estamos hablando de un conjunto de 4 vectores en R sub 2. Hasta aquí, ¿alguna consulta sobre este análisis? Que yo creo que este es el análisis que ustedes deberían realizar. ¿No hay preguntas al respecto? Bueno. Ok, sáquenle por favor una fotito. No tomen en cuenta, por favor, esta parte de acá. Ya no es para presentar, simplemente para que se vayan preparando para su examen, ¿sí? Entonces van a determinar si este conjunto de vectores es una base. Es el mismo, a ver, creo que es el mismo ejercicio de arriba, ¿no? Dejemos de grabar, por favor, un momentito. Ya yo lo había resuelto, este era un ejercicio del práctico que me pidieron resolver en el anterior semestre, ¿sí? Consultas hasta acá, jóvenes. Ahorita hemos visto en 3 ejercicios, mire, hemos visto todo lo que es combinación lineal, hemos visto dependencia, independencia lineal y hemos visto base, ¿sí? Dice, en el parcial del miércoles mayormente la teoría va a ser de esta última parte. El examen es un examen final, ¿sí? Entonces se evalúa todo, ¿ya? Lógicamente que le vamos a dar más énfasis si no hemos tomado, pues, lo que es base y dimensión, pues va a salir una pregunta de base y dimensión y va a salir una pregunta de intersección de sus espacios, todo lo que han avanzado con Joel, ¿ya? Entonces entra toda la última parte. Lo único que le voy a decir para alivio de ustedes, no va a ingresar vectores, ¿sí? Es decir, nada de operaciones con vectores. Sí va a ingresar sistemas de ecuaciones, ¿ya? Sistema de ecuaciones, se le va a dar un texto, ustedes arman sus sistemas de ecuaciones y pueden resolver ya sea a través de Gauss, pueden resolver a través de Gauss-Jordan o pueden resolver a través de Kramer. ¿Sí? Entonces, vectores no ingresan, nada de operaciones con vectores, nada de suma, nada de multiplicación, nada de proyecciones, ¿sí? Sí entra sistemas de ecuación. ¿Alguna otra consulta? A ver, ¿tienen alguna otra consulta? Ingeniera. Sobre el práctico ya está en plataforma. A mí no me aparece, disculpe. No sé si Está a los demás. en la primera parte, a ver, un ratito voy a entrar. Esperemos un momentito. Estoy entrando a su plataforma ya.
A ver, acá, miren, en la unidad 4, vectores y espacio. ¿Dónde está? No, en la unidad número 5. A ver, un momentito, me voy a salir de acá, creo que estoy en la 2020. Está, ¿no? No, no Parece está, que ingeniera. Ya, a ver un momentito, nos vamos a insertarlo. Ya, un ratito, por favor. Pero si yo lo puse ayer. Si hasta le mandé una fotito. ¿Hasta cuándo? Le hemos dicho hasta el miércoles, ¿no ve? Sí, ingeniera. Miércoles, esperen un momentito, entonces. Sí, ingeniera. Ya. ¿Dónde lo habré insertado? Ayer yo me acuerdo que se lo puse fecha de presentación. ¿Qué fecha es el miércoles? ¿Primero? Primero. 30. 31. 31. 31. Dije. A horas 10 ya, a horas del examen. Espérenme un momentito. El 31. 29. Del práctico 4 está el práctico 5. A ver, fíjense. ¿No? A ver, ¿qué más podríamos? Voy a tratar de buscar un archivito más, a ver si puedo grabarle unos 2 ejercicios más. ¿Consulta, jóvenes? No, ingeniera. ¿No hay ninguna consulta? Ingeniera, el video de las rectas y planos ya lo sacamos de... Sí, ya envíenmelo, por favor. Ya yo he estado mirándolos y he estado anotando a las personas que han presentado. ¿Sí? Entonces, el examen para el día miércoles nos encontramos nomás el día miércoles 10 menos 10, ya por favor. Ya saben ustedes, cámara encendida, mega, va a haber una de sistema de ecuación, va a haber una pregunta de base. En base vamos a ver todo lo que es independencia lineal y vamos a ver lo que es conjunto generador. Esas serían 2 preguntas. Va a haber una pregunta de intersección de subespacio, ¿sí? 3 y, bueno, vamos a buscar algo de la primera parte. Y lógicamente que van a ver las preguntas teóricas, ¿ya? El examen va a durar 70 minutos. Yo supongo que hasta el día miércoles ya voy a tener todos sus prácticos revisados.
de tal manera de que no vamos a un repechaje. Pero bueno, la norma dice que si tenemos pues más de 40 puntos y menos de 51, tengo que tomarle un repechaje, ¿ya? Recomendarles, por favor, yo tuve muchas observaciones de su auxiliar respecto a algunos estudiantes, hemos visto muy bien sus exámenes, eran idénticos los exámenes de 4 o 5 estudiantes, ni siquiera las variables, hasta los mismos errores tenían los 4 o 5 estudiantes. Yo tuve la oportunidad de hablar y recomendarles a algunas personas, tienen que ser muy cuidadosos con los exámenes, ¿ya? Sé que a través de Zoom ustedes pueden copiar, se los pueden hacer los exámenes y demás, pero en realidad no me están engañando a mí, se engañan ustedes mismos. Y lógicamente esas personas saben quiénes son las que han copiado, ¿no? Ni siquiera han reclamado acerca de sus exámenes, que podían tener supuestamente notas mayores y no lo han reclamado. ¿Por qué? Porque saben que no han sido honestos en el transcurso del examen. Y entonces yo no puedo tomarles exámenes presenciales, pero traten de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Traten de no copiar, por favor. ¿Ok? Son las recomendaciones que les doy. Suban su último práctico y bueno, nos estaríamos encontrando para el día miércoles ya en el examen, directamente al examen. Vayan mandándome sus videos de rectas y planos, los que hayan hecho. Esos puntos ya saben que es para el primer parcial. ¿Listo? Bueno, los dejo, jóvenes. Un gusto de volver a charlar un poquito con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Cuídese. ingeniera. Chao.